Bioética, bioderecho y biojurídica. Reflexiones desde la filosofía del derecho. Introducción, ciencia y sociedad. Las ciencias experimentales tienen un origen relativamente reciente. Surgen como respuesta al afán que tiene el ser humano por conocer los fenómenos naturales y las leyes que rigen su funcionamiento. En las últimas décadas, su desarrollo ha sido tan espectacular que la cultura ha quedado deslumbrada y la misma ciencia ha adquirido un papel decisivo en la vida de las personas. Incluso en ocasiones ha provocado conflictos y desajustes internos en la sociedad. Ello tiene cierta relación con la manifiesta ambivalencia que presentan la ciencia y la técnica. Por una parte, contribuyen decisivamente al desarrollo humano. Por otra, su aplicación puede llegar a tener consecuencias indeseables para las personas y su entorno, y ello especialmente cuando no hay controles o cuando se mezclan intereses económicos y políticos. En lo referente a las relaciones entre ciencia y sociedad, es posible distinguir varias etapas. Hasta entrado el siglo XX, se mantuvo en pie el paradigma moderno que identificaba todo avance científico como un progreso indiscutible para la humanidad. Esta visión hundía sus raíces en el dualismo cartesiano, por lo que en general se contemplaba como natural todo lo externo al ser humano. La persona no se consideraba a sí misma como parte de la naturaleza, sino como algo diferente a ella, llamada a dominarla. Desde estos presupuestos, la ciencia perseguía intensamente superar las barreras naturales, intentando conseguir la liberación del ser humano frente a la naturaleza y, en última instancia, el triunfo definitivo frente a la misma. Podemos recordar aquí las palabras de Saint-Simon, quien enarbolaba el eslogan de la modernidad. Afirmó que el hombre puede y debe usar la naturaleza según su antojo. Es evidente que esta visión ignoró que también el ser humano forma parte de la naturaleza, o dicho de otra manera, él mismo es naturaleza. A mediados del siglo XX, principalmente a raíz de la incorporación de la energía nuclear a la tecnología bélica, la situación varió con respecto a algunos sectores de la ciencia y a sus consecuencias. Entre los científicos se produjo una toma de conciencia de las implicaciones éticas de su trabajo, lo cual dio lugar incluso a asociaciones nacionales e internacionales. Esta transformación se debió a diversas razones, entre ellas la certeza de la experiencia de los efectos negativos para el ser humano y para el resto de la naturaleza de ciertos avances científicos y descubrimientos espectaculares. Así, por ejemplo, el ya referido de la energía nuclear aplicada a fines bélicos. Ello determinó que a partir de los años 50, la opinión pública abandonara progresivamente el paradigma anterior y comenzara a surgir una nueva sensibilidad hacia las implicaciones éticas y jurídicas de estos fenómenos, y especialmente frente a la creciente degradación del medio ambiente. A partir de los años 90 se advierten nuevos cambios. Por un lado, recobra fuerza la convicción de que el desarrollo de la humanidad depende básicamente del desarrollo científico y tecnológico. Estamos de nuevo ante el paradigma de la ciencia entendida como fuente de progreso ilimitado e infinito. No obstante, ahora adquiere vigor en un contexto distinto, marcado en gran medida por el economicismo y el individualismo. La ciencia ya no buscará tanto el beneficio global de la humanidad, intentando, por ejemplo, reducir las desigualdades entre países ricos y pobres, o buscar fármacos para luchar contra las epidemias que diezman a las poblaciones del hemisferio sur, sino incrementar los años y la calidad de vida de las sociedades opulentas del norte. Además, ya no encontramos una fe en la ciencia entendida como instrumento para alcanzar un mundo más humano, sino que en muchos casos lo que se pretende es conseguir precisamente un mundo mejor que humano. Ello se advierte especialmente en el surgimiento y auge actual de la nueva medicina del deseo, de la que, por ejemplo, son un claro exponente las sofisticadas operaciones de cirugía estética genital. Esta nueva visión se encuentra, por otro lado, en estrecha relación con un creciente pragmatismo epistemológico, de acuerdo con el cual se presupone que lo verdadero y lo bueno es bastante lo útil, lo que significa o se espera que produzca unos resultados, aunque sean estos escasos, es decir, resultados básicamente útiles. En este marco se hace evidente de manera aún más clara
si cabe la inaceptabilidad de la tesis moderna de la neutralidad o asepsia valorativa de la ciencia en relación a la decisión humana que se inclina por el fomento de una determinada línea de investigación o aplicación tecnológica, reposa sobre una ideología que propone esa opción frente a una determinada cuestión en detrimento de otras. Por ello, como indica Quintanilla, el desarrollo tecnológico se está convirtiendo en un asunto netamente deontológico, dejando de ser una cuestión meramente tecnocrática. En esta línea, para Habermas, muchas veces en nombre de una aparente racionalidad y a través de decisiones de pretendido carácter científico, lo que se impone son formas de oculto dominio, como la racionalidad de este tipo solo se refiere a la correcta elección entre las estrategias, a la adecuada utilización de tecnologías, es decir, en situaciones dadas para fines dados. Lo que en realidad hace es sustraer la trama social global de intereses en la que se eligen estrategias, se utilizan tecnologías y se instauran sistemas a una reflexión y reconstrucción racionales. Y recordando a Marcus, el concepto de razón técnica es quizás el mismo ideología. No solo su aplicación, sino que ya la técnica misma es dominio sobre la naturaleza y sobre los hombres, un dominio metodológico, científico, calculado y calculante. No es que determinados fines e intereses de dominio solo se avengan a la técnica a posteriori y desde fuera, sino que entran ya en la construcción del mismo aparato técnico. La técnica es en cada caso un proyecto histórico-social en el que se proyecta lo que una sociedad y los intereses en ella dominantes tienen el propósito de hacer con los hombres y con las cosas. Por otro lado, es importante tener en cuenta en la actualidad las ciencias experimentales, las cuales ya no se dedican pasivamente al estudio y profundización en el conocimiento sobre el fenómeno global de la vida. Gran parte de su esfuerzo se dirige fundamentalmente a intervenir activamente en ella. Como señala Richman, aunque los seres humanos hemos modificado activamente la naturaleza durante milenios, nunca antes estuvieron a nuestra disposición herramientas para rediseñar la naturaleza a la velocidad y profundidad que permiten las biotecnologías modernas. Precisamente la biotecnología ha sido el puente por el que se ha transitado desde una ciencia descriptiva de la vida hacia una ciencia activa en el uso de lo vivo. En consecuencia, el conocimiento se adquiere ahora mediante la incisiva intervención en la vida misma y se evalúa fundamentalmente por su eficacia, por su capacidad de producir resultados. Por ello, los límites entre los conceptos de ciencia y técnica se han diluido considerablemente. Más bien podríamos referirnos a la tecnociencia. Un ejemplo de ello lo encontramos en el ámbito de la ingeniería genética, con las especies transgenéricas, tanto vegetales como animales, y los híbridos interespecies. El nacimiento de la bioética. Las primeras reflexiones que podrían enmarcarse en el ámbito de la bioética surgieron en Estados Unidos en los años 60, en el contexto del ya referido cambio de paradigma en las relaciones entre ciencia y sociedad. También fue determinante el hecho de que durante esa década la sociedad norteamericana conociera una serie de escándalos relacionados con la experimentación en seres vivos. En 1963 se supo que el Lewis Chronic Disease Hospital se había inyectado células tumorales a pacientes ancianos sin su consentimiento. Asimismo, se descubrió que entre 1965 y 1971 en el Willbrook Hospital habían llevado a cabo estudios sobre la vacuna contra la hepatitis infecciosa, inoculando el virus en niños discapacitados internados en el centro. En 1970, Paul Ramsey publicó 2 libros que pueden ser considerados obras pioneras en el origen de la bioética en los Estados Unidos. Los volúmenes se titulaban The Patent as Person. Su autor ponía de relieve con un marcado énfasis en las profundas implicaciones éticas derivadas de las intervenciones técnicas sobre la vida humana. Ramsey seguía así una línea de trabajo que había sido promovida por André Heller en Georgia. Lo distintivo de esta corriente
fue su defensa de la necesidad de crear un nuevo campo de estudio dedicado a los aspectos éticos de la práctica clínica. Por ello, sus preocupaciones se dirigieron a lo que actualmente se denomina ética médica. En el año 1971, Heidegger fundó el Instituto de Kennedy para el estudio de la reproducción humana y la bioética. Se trata del primer instituto de bioética designado formalmente como tal. No obstante, el autor que utilizó por primera vez el término bioética fue Van Rensselaer-Potter. Sus trabajos de bioética, la ciencia de bioética hacia el futuro, constituyen por lo tanto referencias ineludibles en esta nueva disciplina. Conviene tener en cuenta que su visión de la bioética no coincide con la de Anders Heidegger, mientras que, como ya se ha indicado, este autor se centró en las implicaciones humanas de las intervenciones médicas. Potter planteó básicamente el problema de la supervivencia de los ecosistemas. Por ello, podría ser considerado el iniciador de las denominadas éticas ecológicas. Potter entiende que la reflexión ética debe nacer del interior de la práctica médica y científica como consecuencia de haber comprendido la trascendencia de estas actividades sobre el desarrollo de la vida en general. La bioética surge así en un contexto de inquietud y de respuesta crítica respecto a un determinado modo de entender el desarrollo científico y sus consecuencias, no solamente para el ser humano, sino también y especialmente para su entorno. Potter denuncia la idea subyacente al concepto dominante de progreso, la existencia de una división radical entre el ámbito del saber científico y el del saber humanístico, entre las ciencias experimentales y las del espíritu. Por ello, propone una nueva disciplina orientada a regular el uso de las nuevas tecnologías, buscando favorecer la supervivencia de los ecosistemas y con ello también de la misma especie humana. Al presuponer que el ser humano es parte de la naturaleza, considera que existe una amenaza para la persona cuando el medio ambiente es reducido a la consideración de objeto manipulable. Por ello, en su ya mencionado trabajo, intenta, como el mismo título lo indica, establecer un nexo o puente entre los dos ámbitos de conocimiento, el propiamente científico y el moral humanístico. En la actualidad, y siguiendo la enciclopedia del Instituto de Kennedy, la bioética podría ser definida como el estudio sistemático de los aspectos éticos implicados en las ciencias de la vida y de la salud, utilizando diversas metodologías en una integración interdisciplinar. De este modo, se suele entender que esta disciplina aborda el estudio de las implicaciones e interrogantes que plantean los avances científicos y técnicos en cuanto que inciden en la vida y en la salud de las personas, así como en los problemas relacionados con la degradación del ambiente. De la bioética al derecho. La bioética es, como ya se ha indicado, una disciplina específicamente ética. En este sentido, ha señalado Vidal que la bioética es formalmente una rama o disciplina del saber ético, del que recibe el estatuto epistemológico básico con el que mantiene una relación de dependencia justificadora y orientadora. Los contenidos materiales le son proporcionados a la bioética por la realidad del cuidado de la salud, por los datos de las ciencias de la vida como la biología, la medicina. El análisis de los temas, aunque tiene una omnipresente referencia a la ética, tiene que ser llevado a cabo mediante una metodología interdisciplinar. Esta realidad ha conducido a algunos autores a cuestionarse incluso la especialidad de la bioética, considerándola exclusivamente como una ética profesional o deontológica. En este sentido, se pregunta González, ¿no será más bien simplemente ética? Si lo específico de la bioética son cuestiones puntuales, problemas nuevos que surgen al compás del desarrollo de las ciencias de la vida, la forma, lo que daría unidad a tal cúmulo de cuestiones, no sería sino la misma perspectiva ética. Para esta autora, los principios de la bioética no son otros que los de la ética. De ahí que, en su opinión, el lugar natural de la bioética sea la ética especial y más en particular las éticas profesionales. Es claro que las diversas ramas del saber son como compartimientos estancos.
sino marcos abiertos al progreso del conocimiento que continuamente se están reconfigurando. En este contexto, la especificidad y amplitud actual de la reflexión bioética, caracterizada en gran medida por una metodología característica y un marcado carácter interdisciplinar, permitiría considerarla no solo como una mera ética profesional o deontológica particular, sino como un saber específico. Ello lo contradice el hecho de que esta nueva materia requiera del auxilio de categorías y conocimientos propios de otras ciencias. A ello cabría añadir que en la actualidad el desarrollo de esta materia ha desbordado el marco puramente ético para introducirse plenamente en otros ámbitos del saber, como por ejemplo la antropología, la filosofía o el derecho. Como ha destacado Agostino, la bioética, forzándonos a replantearnos la vida y el origen de sus significados, nos obliga a pensar en el lugar que en ella ocupamos o que nos corresponde ocupar. Nos impone así, entre otras, la pregunta esencial sobre la identidad y nos ayuda a elaborarla. También Habermas entiende que el trato que demos a la vida humana
Por su parte, la biojurídica abordaría asimismo cuestiones bioéticas, pero adoptando una perspectiva distinta, la abordada por la filosofía jurídica. De este modo, la función de la biojurídica será precisamente la de justificar aquellos principios no morales, sino propiamente jurídicos, en los que se apoyaría el bioderecho o la biolegislación. Así lo entiende, por ejemplo, Palazzani cuando afirma que los términos biojurídica y bioderecho, distintos en la lengua italiana, pero indistintos en otras lenguas, remiten a disciplinas académicas encuadradas respectivamente en el ámbito de la filosofía del derecho y del derecho privado. También en la doctrina italiana, Lagugli afirma que la biojurídica remite a la reflexión teórica sobre el tema bioético desde una perspectiva no ética sino estrictamente jurídica, mientras que la biolegislación es el resultado de la actividad del legislador llamado a traducir en normas legales los principios elaborados desde la biojurídica. Partiendo de esta distinción, podría afirmarse que en realidad lo que en este caso se presenta a los filósofos del derecho es un ámbito de trabajo que siempre nos ha pertenecido, pero que en la práctica todavía se encuentra sin roturar. Elaborar una biojurídica ni moral ni política, sino estrictamente jurídica. Es evidente que los avances biotecnológicos de las últimas décadas han suscitado completas controversias. Sin embargo, considero que desde la perspectiva de la biojurídica, todas ellas serían reconducibles en definitiva a cuestiones de las que tradicionalmente se ha ocupado la filosofía jurídica. La necesidad de la filosofía del derecho en sede biojurídica es destacada por Lagugli en los siguientes términos. La perspectiva biojurídica supone una precisa especulación filosófico-jurídica solo sobre el fundamento de una adecuada definición del derecho, competencia de la filosofía del derecho. La biojurídica parece capaz de expresar una teorética convincente acerca de temas bioéticamente relevantes, adoptando como punto de partida el relativo acuerdo existente en torno al contenido básico de la filosofía del derecho, salvando por supuesto la diversidad de concepciones y metodologías existentes. Parece que la biojurídica podría abordar, entre otras, las siguientes cuestiones. El problema conceptual. En general, aquí se incluiría la reflexión acerca del contenido de la biojurídica, de sus diferencias y relaciones con la bioética o el bioderecho. Tal reflexión debe superar los límites que impone el análisis estrictamente normativo, incluyendo asimismo la cuestión referente a la relación y articulación de la biojurídica con otros saberes, especialmente con las ciencias biomédicas. Segundo, la dimensión axiológica. En esta parte se abordarían los problemas relativos al fundamento y legitimidad del bioderecho para intervenir en los concretos problemas bioéticos. También podría incluirse aquí el estudio de las diversas concepciones que subyacen al bioderecho o la biolegislación. Como ha señalado Elías Díaz, no hay normas neutras desde el punto de vista de los valores. Todo sistema de legalidad es expresión de un determinado sistema de legitimidad, de una determinada concepción del mundo, de una determinada idea de la misma condición humana. La función del filósofo del derecho se concretaría de este modo en el enjuiciamiento crítico de la adeudación del bioderecho al principio de la dignidad humana, esclareciendo los derechos humanos en juego. Desde esta perspectiva, la biojurídica debe fomentar la búsqueda de una legislación en bioética universalmente justificable que promueva una justa coexistencia social. En este sentido, Palazzani define al biojurista como aquel que, dirigiendo su mirada más allá de la validez y de la efectividad, se pregunta si el derecho vigente en estas materias es justo. Se interroga así por él porque del derecho, de su justificación y de su fundamento. La biojurídica también debería justificar aquellos principios en los que podría asentar